El silencio de 7 años se rompió con el sonido de una sola palabra. Pero no fue la palabra que Ricardo esperaba, ni el momento de alegría que había imaginado tantas noches. Fue el eco de su propio fracaso resonando en las paredes de mármol de su mansión. Ricardo era un hombre de 45 años que lo había conquistado todo. Su imperio empresarial era un gigante, y su fortuna, una leyenda. Vivía en una casa fría y minimalista, un reflejo perfecto de la soledad que lo rodeaba. Cada objeto era caro, cada superficie brillaba, pero nada en aquel lugar se sentía como un hogar. Su única razón de ser era Leo, su hijo de 7 años. Un niño con autismo que habitaba un mundo silencioso, sin haber pronunciado jamás una palabra. Ricardo le daba todo lo que el dinero podía comprar. Los mejores terapeutas, juguetes de última generación, y una habitación que parecía un parque de atracciones. Creía con la arrogancia de los poderosos, que el bienestar material podía llenar el vacío emocional que él mismo era incapaz de ocupar. Su agenda implacable y las llamadas constantes eran el muro que lo separaba de su propio hijo. Se había divorciado de Sofía, el amor de su vida, a quien había alejado con la misma obsesión que ahora lo consumía. Ella no pudo soportar vivir a la sombra de su ambición, una ambición que se convirtió en la jaula dorada de Ricardo. Observaba a Leo desde la distancia, a través del cristal de su despacho, mientras el niño alineaba sus coches de juguete con una precisión milimétrica. Sentía una mezcla de amor profundo y una frustración que le quemaba por dentro. ¿Por qué no podía conectar con él? Aquella tarde, sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Había contratado a una nueva cuidadora, otra más en una larga lista de intentos fallidos. Una joven llamada Ana, especializada en niños con necesidades especiales. Ricardo la vio como una empleada más, una solución temporal a un problema eterno. Pero no sabía que esa mujer, con su calma y su sonrisa paciente, no traía solo una nueva terapia. Traía consigo el principio del fin de su mundo. Ana no llegó con promesas vacías ni con un maletín lleno de diplomas. Llegó con una calma que parecía llenar los fríos espacios de la mansión. Ricardo la observaba desde las cámaras de seguridad de su despacho, con el escepticismo de quien ha pagado por milagros que nunca ocurrieron. La veía sentarse en el suelo, sin forzar nada, simplemente estando allí, presente. Su rutina era un reloj suizo, reuniones, llamadas, decisiones que movían millones. Pero cada tarde, su mirada se desviaba hacia el monitor que mostraba el salón. Veía a Ana usar objetos simples, una pluma, un trozo de tela de seda, un cuenco con agua. No había tecnología, solo paciencia. Al principio, nada cambió. Leo seguía en su mundo, alineando sus coches con una precisión matemática. Ricardo sentía una punzada de frustración. Era otro fracaso más, otra inversión inútil en su intento desesperado por comprar una conexión que no sabía cómo construir. Pero una tarde, algo fue diferente. Ana sacó una pequeña flauta de madera, y empezó a tocar una melodía simple, casi infantil. Leo, por primera vez, detuvo su ritual. No la miró, pero su cabeza se inclinó ligeramente, como una planta buscando el sol. Ricardo se acercó al cristal de su despacho, conteniendo la respiración. Impulsado por un extraño sentimiento, una mezcla de celos y esperanza, esa noche intentó replicar el momento. Se sentó torpemente en el suelo junto a Leo, con un juguete carísimo y lleno de luces. El niño ni siquiera lo miró. El silencio que le devolvió fue más doloroso que cualquier reproche. Los días pasaban y la presencia de Ana se convertía en una espina clavada en el orgullo de Ricardo. Escuchaba risas lejanas, sonidos suaves que no reconocía. Eran pequeños avances, victorias que no le pertenecían. Se sentía como un extraño en su propia casa, un rey en un castillo vacío donde la única vida florecía lejos de él. Una noche, mientras revisaba unos informes, vio una foto en su escritorio. Era de Sofía y él, de cuando empezaban, antes de que el imperio lo consumiera todo. Recordó su sueño de una familia unida, de risas en el desayuno. La realidad era una mansión silenciosa, y un hijo al que no sabía cómo amar. El aire en la casa estaba cambiando. La tensión ya no era solo la de la espera, sino la de una revelación inminente. Ricardo sentía que caminaba sobre un hielo muy fino, y que el sonido de su propia soledad estaba a punto de quebrarse para siempre. Lo que no imaginaba era que el sonido que lo rompería no sería de alegría, sino de una verdad devastadora. La tarde caía sobre la ciudad, envolviendo la mansión en sombras,
un momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo mientras la historia de Ricardo da un giro inesperado. La puerta principal se abrió sin previo aviso, rompiendo la frágil paz de la tarde. No era un empleado. Era Marcos su socio, la encarnación de todo lo que Ricardo había construido y de todo lo que estaba perdiendo. Entró con la arrogancia de un conquistador, su traje a medida era una armadura y su sonrisa, una cuchilla afilada. Marcos no saludó. Sus ojos escanearon el lujoso vacío de la mansión y se posaron en Ricardo con una mezcla de desprecio y urgencia. Traía consigo el olor del poder, del metal frío y de decisiones que no admitían dudas. El imperio había venido a reclamar a su rey. Su primera acción fue un gesto cruelmente sutil. Vio a Ricardo observando a Ana y a Leo en el jardín, donde la cuidadora había conseguido que el niño tocara la hierba con los dedos. Marcos se interpuso en su línea de visión, bloqueando la escena. Le entregó una tablet con gráficos bursátiles, el mundo de su hijo fue reemplazado por cifras. Ricardo sintió una oleada de rabia. Por primera vez, la intrusión de su trabajo no le pareció una prioridad, sino una violación. Intentó apartar el dispositivo, pero Marcos lo sujetó con firmeza. Su voz era un susurro gélido pero cargado de amenaza. Había un problema, uno grande. Uno que requería al Ricardo de antes. La tensión se instaló en el aire como un gas venenoso. Marcos convirtió el salón en su cuartel general. Las llamadas resonaban en las paredes de mármol, con órdenes agresivas y cifras millonarias. Cada palabra era un martillazo contra el silencio que Ana había tardado semanas en transformar en un espacio seguro para Leo. Desde la distancia, Ana observaba. Su mirada no era de juicio, sino de una profunda tristeza. Veía a dos hombres atrapados en la misma jaula dorada, uno que no podía entrar, y otro que no sabía cómo salir. Marcos se acercó a Ricardo mientras éste miraba una foto de Sofía. Con una sonrisa condescendiente, le dio una palmada en la espalda. Dijo que el sentimentalismo era un lujo que ya no podían permitirse, que los imperios no se construyen con recuerdos sino con sangre. La provocación caló hondo. Ricardo sintió el peso de su propia creación aplastándolo. Marcos no solo representaba su empresa, era el fantasma de su ambición, recordándole que había vendido su alma por un trono que ahora se sentía como una silla eléctrica. El clímax de la visita llegó con una propuesta, una adquisición hostil, una jugada maestra que aniquilaría a su mayor competidor. Era una operación brillante, despiadada, la clase de movimiento que había cimentado su leyenda. Pero exigía un viaje inmediato, semanas fuera, una dedicación total. Marcos lo miró fijamente, sus ojos como dos trozos de hielo. Le estaba ofreciendo la oportunidad de volver a ser el depredador que siempre fue. Pero el precio era claro. Debía abandonar cualquier esperanza de reconectar con su hijo. Debía elegir entre su corona y su familia. Ricardo se quedó en silencio, con la tablet en la mano. En su pantalla, las cifras prometían más poder, más riqueza. A través del cristal, en el jardín, Leo acababa de levantar la vista hacia la casa, como si buscara algo, o a alguien. El imperio exigía un sacrificio. Y Marcos no se iría hasta obtenerlo. La verdadera batalla de Ricardo no era en una sala de juntas, sino en el umbral de su propia casa, y estaba a punto de perderlo todo. La elección pendía en el aire, pesada y afilada. En la pantalla de la tablet un imperio esperaba su orden. Fuera, en el jardín, un niño esperaba a su padre. Ricardo sintió el frío del cristal contra su frente mientras Marcos aguardaba, con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Con un movimiento casi imperceptible, asintió. La palabra sí no salió de sus labios, pero el gesto fue suficiente. Marcos sonrió, una victoria helada en su rostro. Ricardo había elegido su corona de espinas una vez más. El nudo en su garganta era tan real como los millones que acababa de poner en juego. Intentó despedirse pero las palabras se sentían torpes, vacías. Se acercó al jardín pero se detuvo ante la puerta de cristal. Leo no lo miró. Ana en cambio levantó la vista y en sus ojos no había juicio, solo una profunda decepción. Esa mirada le dolió más que cualquier reproche. Mientras preparaba una maleta en su vestidor minimalista, sus dedos rozaron un dibujo. Era un sol deforme, hecho con ceras de colores, un pequeño tesoro que Ana había pegado en el espejo. Por un instante, pensó en deshacerlo todo. En llamar a Marcos y mandarlo al infierno. Pero entonces su móvil vibró sobre la cómoda. Era una alerta de la bolsa.
Un recordatorio. El imperio no perdonaba la debilidad. Guardó el teléfono en el bolsillo y cerró la maleta con un sonido seco y definitivo. La pequeña rebelión había muerto antes de nacer. Marcos lo esperaba en la puerta, ya con el abrigo puesto. Su presencia llenaba la casa, asfixiando el poco calor que Ana había logrado crear. Le dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser de camaradería, pero que se sintió como el de un carcelero. «Has tomado la decisión correcta», dijo. Desde el avión privado, Ricardo observó cómo la ciudad se convertía en un tapiz de luces distantes. La opulencia de la cabina de cuero y madera pulida contrastaba brutalmente con el vacío que sentía en el pecho. Estaba en la cima del mundo, y nunca se había sentido tan solo. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones y cenas de negocios. Sonreía, estrechaba manos, firmaba documentos que sellaban el destino de miles de personas. Pero por las noches, en la soledad de su suite de hotel, el silencio era ensordecedor. El recuerdo de la mirada de Ana lo perseguía. Una noche, no pudo más. Llamó a casa. La voz de Ana al otro lado sonaba profesional, distante. Le preguntó por Leo. Ella respondió con frases cortas. Dijo que el niño había vuelto a su ritual con los coches, que ya no buscaba a nadie con la mirada. Ricardo colgó el teléfono y se miró en el oscuro cristal de la ventana. Vio el rostro de un extraño, un hombre que había construido una fortaleza para protegerse del mundo, solo para descubrir que se había quedado encerrado dentro. Había ganado una batalla más para su imperio, pero había perdido la única guerra que importaba. Sintió el peso de una injusticia que él mismo había creado. Había sacrificado a su familia en el altar de la ambición, y ahora estaba pagando el precio. Miró una foto de Sofía en su móvil. Su sonrisa lejana era un eco de todo lo que había perdido. Lo que Ricardo no sabía, era que, a miles de kilómetros de distancia, en el silencio de su mansión, una pequeña mano estaba a punto de señalar una fotografía. Y una sola palabra, estaba a punto de derrumbarlo todo. El jet privado aterrizó con la suavidad de una promesa rota. Ricardo regresó antes de tiempo, impulsado por una inquietud que no podía nombrar. La mansión lo recibió con un silencio denso, diferente al de siempre. No era un silencio vacío, sino uno que contenía algo, un secreto. Avanzó por el pasillo de mármol, sus caros zapatos no hacían ruido sobre la alfombra. Un murmullo suave, casi imperceptible, llegó desde el salón. No eran las noticias del canal de finanzas, ni una melodía de un juguete electrónico. Era una voz. La voz calmada de Ana. Se detuvo en el umbral, oculto por la sombra de una columna. La escena que vio, lo dejó sin aliento. Ana y Leo estaban sentados en el suelo, no con coches de colores ni tablets interactivas, sino con un viejo álbum de fotos. Un álbum que Ricardo no recordaba haber visto en años, lleno de imágenes de un pasado que había intentado enterrar. Su corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa. Vio a Ana pasar una página con delicadeza. En la hoja de cartón amarillento, una fotografía de Sofía lo miraba desde otro tiempo. Sonreía, con la luz del sol en el pelo, en una playa lejana, mucho antes de que el imperio se interpusiera entre ellos. Ana señaló la foto. Su voz era un susurro. Leo, que nunca fijaba la mirada en nada que no fuera su mundo ordenado, tenía los ojos clavados en la imagen de su madre. El tiempo pareció detenerse. Ricardo contuvo la respiración, sintiendo el peso de cada segundo perdido. Entonces ocurrió. Con una lentitud casi ceremonial, la pequeña mano de Leo se alzó. Su dedo índice, tembloroso, se posó suavemente sobre el rostro sonriente de Sofía. Levantó la vista, no hacia el techo ni hacia sus coches, sino directamente a los ojos de Ana, y con una claridad que desgarró el silencio de 7 años, pronunció su primera palabra: mamá. La palabra no fue un grito de alegría, fue una sentencia. Golpeó a Ricardo con la fuerza de una ola, arrastrándolo hacia una verdad insoportable. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la pared fría para no caer. Todo su mundo, cada edificio construido, cada millón ganado, se convirtió en polvo en ese instante. Se dio cuenta de que Leo no había roto su silencio por él, lo había hecho por el recuerdo de su madre, guiado por una mujer que le había dado lo único que él nunca supo ofrecer: tiempo y afecto.
El mundo de Ricardo se hizo añicos con una sola palabra. Dale a like si sientes su dolor y comenta qué harías en su lugar. Retrocedió sin hacer ruido, un ladrón en su propia casa, huyendo de la escena de su fracaso. Se encerró en su despacho, pero las pantallas con gráficos bursátiles ya no tenían sentido, eran solo líneas de colores vacías. En el reflejo oscuro del monitor, no vio a un magnate, sino a un hombre pobre, un rey destronado por una sola palabra. Sabía que no podía seguir adelante. El imperio ya no importaba, la adquisición hostil, las reuniones, el poder, todo se sentía como una farsa. Una decisión, tan aterradora como liberadora, empezó a tomar forma en su mente. Tenía que destruir la jaula para poder respirar de nuevo. Aquella misma noche, Ricardo tomó el teléfono, no llamó a sus abogados ni a su junta directiva. Marcó el número de Marcos, el arquitecto de su última victoria, y el carcelero de su jaula dorada. Cuando su socio contestó, con la voz triunfante de quien acaba de conquistar el mundo, Ricardo lo interrumpió con una calma que helaba la sangre. Se acabó, dijo. Solo eso. Marcos, al otro lado de la línea, guardó silencio por un instante, confundido. Luego soltó una carcajada nerviosa, pensando que era una broma. Pero la voz de Ricardo, despojada de toda su arrogancia, era la de un hombre que había vuelto de la guerra. Renuncio, repitió. Y antes de que Marcos pudiera articular una protesta, colgó. El imperio, construido con sudor y sacrificios, fue demolido con 2 palabras. Condujo por las calles de la ciudad, un laberinto de luces de neón que antes representaban su poder y que ahora solo le parecían frías y distantes. Cada semáforo en rojo era una pausa en la que su mente proyectaba imágenes de Sofía riendo, de Leo de bebé en sus brazos, de un futuro que él mismo había borrado. El coche de lujo era una cáscara metálica que ya no lo protegía de nada. Se detuvo frente a un edificio modesto, en un barrio del que se había marchado hacía mucho tiempo. El aire olía a vida real, a cenas caseras y a rutinas sencillas. Subió las escaleras, cada escalón un recordatorio de lo alto que había volado y de lo bajo que había caído. Se detuvo frente a la puerta de Sofía, con la mano temblando, más asustado que en cualquier negociación millonaria. Cuando ella abrió, su rostro pasó de la sorpresa a la desconfianza. Llevaba ropa cómoda y el pelo recogido, y detrás de ella, el apartamento olía a hogar. Ricardo la miró, incapaz de articular palabra. En sus ojos no había rastro del magnate implacable, solo el de un hombre perdido. Ella no le cerró la puerta. Simplemente esperó. Con la voz rota, le contó lo que había pasado, describió la escena en el salón, el álbum de fotos, la pequeña mano de Leo señalando su rostro. Y luego, pronunció la palabra que lo había destrozado, mamá. Las lágrimas que no había derramado en décadas surcaron su rostro mientras confesaba su ceguera, su egoísmo, su terrible error. Sofía lo escuchaba en silencio, sin interrumpir. No había ira en su mirada, sino una profunda tristeza. Vio a un hombre desmoronado, despojado de todas sus defensas. Vio al Ricardo que había amado, ahogado durante años bajo el peso de una corona que él mismo se había forjado. No he venido a pedirte que vuelvas, susurró él, mirándola a los ojos por primera vez. He venido a pedirte que me enseñes. Que me des la oportunidad de aprender a ser el padre que Leo necesita. El hombre que tú te merecías. Se quedó allí, en el umbral de su antigua vida, sin ofrecer nada más que su propia ruina y una desesperada promesa de cambio. Sofía no pronunció palabra. Simplemente se apartó, dejando un espacio para que él entrara. No fue una invitación, sino una tregua. En sus ojos, Ricardo no vio perdón, pero sí el destello de una posibilidad, una puerta entreabierta no para él, sino para el padre que Leo merecía. Los días siguientes fueron un terremoto silencioso. Ricardo vendió su participación mayoritaria en la empresa, desatando el pánico en los mercados. Las noticias financieras hablaban de un colapso, de un rey que abdicaba sin motivo aparente. Marcos, ahora al frente de un imperio sin alma, se vio ahogado en el poder que tanto ansiaba, solo para descubrir que el trono estaba vacío. Ricardo se mudó a un pequeño apartamento con vistas a un parque. Cambió los trajes de diseño por vaqueros y las reuniones de negocios por visitas al supermercado. Aprendió a cocinar, quemando las primeras cenas pero llenando la casa con un olor a hogar que el mármol de su mansión nunca conoció. El silencio ya no era de soledad, sino de paz. Poco a poco,
Sofía le permitió entrar en la rutina de Leo. Ya no lo observaba a través de un cristal. Se sentaba en el suelo, durante horas, simplemente estando presente. No intentaba forzar una conexión, sino que la dejaban hacer. Un día, mientras construían una torre con bloques de madera, Leo le entregó una pieza sin que él la pidiera. Fue una victoria más grande que cualquier acuerdo millonario. Sofía los observaba desde la cocina, con una taza de té entre las manos. Veía a un hombre nuevo, torpe y vulnerable, que aprendía a hablar el único idioma que su hijo entendía, el del tiempo y la paciencia. La confianza no se reconstruyó con grandes gestos, sino con pequeños momentos cotidianos, con desayunos compartidos y cuentos leídos antes de dormir. Una tarde, en el parque, Ricardo se miró las manos. Estaban cubiertas de arena, no de la tinta de un contrato. Vio a Leo reír mientras perseguía una mariposa y entendió la verdad más simple y devastadora. Había pasado años construyendo una fortuna para comprar cosas, cuando la única riqueza que importaba era gratis. Era el tiempo. 6 meses después, la escena era irreconocible. Ricardo, Sofía y Leo estaban sentados sobre una manta en ese mismo parque. El sol de la tarde les daba en la cara y no había móviles a la vista. Ricardo ayudaba a Leo a hacer un castillo de arena, uno frágil e imperfecto. De repente, Leo dejó la pala, se giró hacia él y, con una claridad que detuvo el mundo, dijo: «Papá, no fue una petición, fue un reconocimiento». Ricardo levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, y su mirada se encontró con la de Sofía. Ella le sonrió, y en esa sonrisa estaba todo lo que había perdido y todo lo que acababa de recuperar. Hay que perder un imperio para encontrar un hogar. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela y déjanos un comentario contándonos qué es para ti la verdadera riqueza. Porque la fortuna más grande que jamás construiría cabía, por fin, en el abrazo de su familia.